la Nación que se tomó vacaciones después del paquete de medidas. Sí, él da un discurso y se toma vacaciones. El 1 de marzo dio el discurso y tomó vacaciones. Bueno, primero gracias por recibirme y la verdad que más allá de que hoy es un día casi de recogimiento, nosotros seguimos trabajando y muy preocupados porque ocupamos un lugar institucional y claramente nos duele la situación, nos duele cada vez que nos encontramos con la gente, con pequeñas y medianas empresas, nos duele todo lo que está pasando en el país y bueno, por eso seguimos intentando que el presidente de la Nación, a través de distintos medios, pedirle que las últimas medidas nos sirven para esta cuestión de fondo que necesitan los argentinos, que no dejan de ser un maquillaje y podemos en cada una de las medidas dar cuentas de que no son suficientes, que hay cosas que se congelan después de haber aumentado un 60%, eso no se condice con los sueldos, que podemos decir que bueno, que alguna cuestión de facilitar el tratamiento de las deudas de las pequeñas y medianas empresas por la AFIP podría ser algo positivo, pero si no se modifica la estructura de la economía va a ser difícil de sostener. Entonces estamos convencidos que tiene que dar un cambio de 180 grados en la política económica argentina. Y claramente sus medidas tampoco generan confianza. Cada vez que habla el presidente, pasó el 1 de marzo, aumentó el dólar, pasó el miércoles, aumentó el riesgo país. Y la verdad que cualquier esquema económico, la primera base que tiene que tener es la confianza. Y en ese cambio de 180 grados y esperando los mercados ahora el próximo lunes, ya a nivel internacional y los inversores nos marcan un riesgo país de más de 800 puntos, 854 puntos. En ese cambio, ¿cuáles son las medidas que tienen que llegar? ¿Es posible ese cambio en este tiempo rumbo a las elecciones? Y yo creo que el presidente va a ser presidente hasta diciembre del 2019. Sí. Y en el medio está la gente. Entonces, claramente, nosotros pedimos un congelamiento de tarifas hace un año, cuando todavía era posible, pero no un congelamiento para siempre, sino era decir, bueno, retrotraigan y empiecen a aumentar en función a los salarios. Pero ustedes imagínense, hoy una pequeña y mediana empresa tiene que enfrentar en muchos casos la apertura de las importaciones. Los tarifazos que este congelamiento ahora ya no sirven porque el costo de la energía es muy alto. Y por otro lado, tasas de interés que no le permiten sostener el capital de trabajo. No hay forma de poder resolver esta situación si no es con medidas de impacto que tengan que ver o con bajar la tasa de interés o subsidiarla para algunos sectores, con volver a algunos planes como los repro para sostener el empleo. Me parece que, y fíjense que aquello que se criticaba hoy vuelve, porque vuelve una cuestión de precios. Ahora no se llaman cuidados, se llaman de control de precios. Entonces me parece que claramente el rumbo económico no es el acertado y además en un país que se endeuda cada día más y que al lado de esa deuda no hay una inversión en estructura, no hay una inversión en favor de los argentinos. Esa deuda se está dilapidando y en muchos casos como se dice, se va del esquema financiero y el esquema económico del país. ¿Qué se puede hacer desde lo institucional y desde el propio Congreso de la Nación? Sabemos que han intentado ponerle freno, no lo han podido, y si sale, después viene el decreto que lo deroga, pero además en un año muy difícil, porque así como tenemos precios cuidados por 6 meses, sabemos que estos 6 meses por delante de campaña furiosa van a ser realmente muy difíciles. Yo creo que frente a situaciones de crisis como esta, debe haber una convocatoria a todos los sectores y a una definición de 4 o 5 cosas que reviertan esta situación. Hoy la tasa de desempleo es creciente, si uno lo visualiza, las mujeres y los jóvenes es más alta todavía. No pueden sostener la inflación porque no generaron confianza. Porque, mira, les doy otro ejemplo. Hace 2 años se firmó un pacto fiscal, y lo digo como representante de la provincia de Santa Fe. En ese pacto fiscal se le pidió a la provincia un conjunto de obligaciones que en algunas medidas disminuyeron sus ingresos, y por otro lado se prometió pagar una deuda que hoy hubo que volver a la justicia para poder reclamarla. Entonces, cuando los gobiernos no cumplen ni siquiera un esquema institucional, claramente generan desconfianza. Claro. Por un lado, hay solo 12 funcionarios en todo el país para controlar
todos los supermercados de la República Argentina. Es un informe minuto1.com de Darío Gaño, que además tuvo fuentes de la Secretaría de Comercio en la República Argentina, que relevaba lo que ya se conocía, ¿no? Este dato. Al mismo tiempo, solo se convocan los anuncios de los precios esenciales a 16 empresas. Como diputada de la Nación, ¿cuáles son los proyectos que pueden controlar realmente esto? Está la ley de góndolas por un lado. Sí. ¿Cómo se puede controlar verdaderamente los precios? Me parece que por un lado, como decís, la ley de góndola, también hay proyectos de ley que establecen la disminución del IVA para algunos productos básicos. Yo creo que eso sería un gesto, un sacrificio del Estado, pero en favor de mejorar el consumo. Si no mejoramos el consumo, si no mejoramos la demanda, y difícilmente se puede reactivar el esquema económico. Porque cuando usted ve negocios cerrados, cuando habla con comerciantes, con industriales, acá hay un problema de baja de demanda que no se va a resolver incluso si los precios, si los salarios no van de la mano de la inflación. Y aunque esto parezca una cosa que pueda ser reprochada por muchos economistas, no hay otra forma. Y fíjense, cuando este gobierno nacional tomó las riendas del país, apostó a una inversión que nunca llegó. Y a bajar el consumo. La inversión no llegó, el consumo bajó, con lo cual la restricción y el achicamiento de la economía es casi, digamos, asimilable a los últimos años antes del 2001. ¿Y saben quiénes fueron los únicos que realmente ganaron en forma sostenida durante estos 3 años? Los sectores financieros. A mí no me interesa que los sectores financieros pierdan, pero que los sectores financieros ganen y que el resto de la economía no gane, es una señal hacia dónde se dirigen las medidas económicas. Usted hablaba recién de falta de confianza, que muestra cierta debilidad, ¿no?, del gobierno. La gente no cree en las medidas, no solo la gente, tampoco los mercados. Lo están creyendo. Parte también de la debilidad del gobierno es encapsularse y no escuchar otras opiniones. Yo creo, eso es una hipótesis y yo la comparto, pero también creo que a esta altura que el gobierno entiende que no es de otra manera más que de esta y no ve más allá de lo que pasa en sus escritorios o en algún entorno, porque a veces hay debates. Les doy un ejemplo. Sí. El año pasado se discutió que aún los monotributistas emitieran factura electrónica, ¿sí? Para esa factura electrónica tienen que comprar un aparato, un sistema que sale $1000 y emitir la factura. En primer lugar, los muy pequeños no lo pueden comprar. Claro. Y por otro lado, no a todos lados llega la red, una red óptica. Claro. Desconocen la realidad del país. Y además, les doy otro pequeño ejemplo. Nosotros tenemos mucha relación con un mercado de productores de lo que se llama el cordón agrícola de la ciudad de Santa Fe, de verduras, de frutas y verduras, frutihortícola. Bueno, ellos tienen un mercado donde los propios productores van a vender. Ese productor, por cada kilo de papa, no puede emitir una factura electrónica. Claro. Seguro. Entonces me parece que desconocen la realidad del país y toman las decisiones desde un lugar que no tiene nada que ver con lo que es la Argentina y con lo que necesita Argentina. Gracias, diputada. Gracias, diputada, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Recorrida